Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas diferentes, es Dios, una Trinidad, porque esta es la mayor creencia, la cual está errada, y de la cual la madre es la Iglesia Católica, que dice que Dios está conformado por tres personas, que en el cielo hay un anciano, un joven y un Espíritu Santo, que cada uno es Dios. Entonces serían tres espíritus, tres mentes, pero al final dicen que es un solo Dios, por fin. Ni ellos mismos se entienden, porque este es un pensamiento humano, por tanto, ilógico, porque si fueran tres, le dedicamos un ratito a cada uno o cómo, pero si es uno, sabemos al que invocamos, sin confusiones. Por tanto, si se quiere conocer a Dios, se debe pensar de forma espiritual o metafórica al leer la Biblia y no carnalmente o humanamente, ya que Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El lenguaje de Dios es espiritual. Hace uso de elementos terrenales o humanos para explicar lo celestial. Para Dios así era necesario que fuera, y si no sabemos pasarlo al plano espiritual, jamás vamos a poder conocer a Dios. Marcos 4:11. A ustedes les es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Juan 3:12. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerían si les dijera las celestiales? Juan 8:15. Jesús les dice: ustedes juzgan según la carne. Y 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo no es otra persona. Dios es espíritu, y su espíritu es santo, sencillo, y es uno solo. Un espíritu, una mente, y su espíritu lo abarca todo. Marcos 12:29. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Si digo que Dios es uno solo, surge la gran pregunta: ¿quién es este único Dios? Y la respuesta es: Jesucristo. Este es Dios. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús lo que dice acerca del nombre del Padre y del nombre del Espíritu Santo lo vemos en dos versículos. Juan 17:26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Jesús es el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Un solo nombre, un solo Dios. Todos los bautismos en el Nuevo Testamento son hechos en su nombre, nunca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente es inaceptable como tres personas distintas, formando un Dios verdadero. Son el mismo Dios, el mismo Jesús, manifestado en tres roles distintos. Así que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Por ejemplo, una persona puede ser hijo, padre y hermano a la vez, sin por ello ser tres personas distintas. Ahora, el nombre Jehová nunca es mencionado en el Nuevo Testamento, ni siquiera por el mismo Jesús. Este fue compuesto por los humanos, debido a que no se sabe al momento la verdadera pronunciación. Pero lo importante
es su significado. Este se encuentra en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envía a ustedes. Y en Apocalipsis, Jesús es el que habla. Y lo que dice, solo lo puede decir Jehová. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Por tanto, Jesús es Jehová, el Yo Soy del Antiguo Testamento. Él es el que era, el que es y el que será, el que ha de venir. Él es Dios, el mismo Padre, el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Sencillo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones del mismo Dios, del mismo Jesucristo, como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en los Evangelios o en la Encarnación, y como Espíritu Santo en la Iglesia. Una vez el Señor Jesús asciende al cielo, viene Él mismo, a través de su Espíritu Santo, a fortalecer la Iglesia. Por eso Jesús dice esto, ya resucitado. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Juan 14:18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Él es el Espíritu Santo, y es también el Padre, ya que ¿quién puede dejar huérfano sino un Padre? Cuando Jesús estuvo en la tierra, era Dios mismo, encarnado, cumpliendo los 3 ministerios, como Dios y Padre en el cielo, como siervo, Hijo y Mesías en la tierra, y como Espíritu Santo, la omnipresencia. Ahora, ¿cómo es que explico todo esto? ¿Cómo que era Jesús cumpliendo los 3 ministerios? Fácil. Dios es omnipotente y es omnipresente. Podía y puede estar en el cielo, en la tierra y en cualquier lugar a la vez. Para Él, eso no es ningún problema. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús claramente dice estar en el cielo al mismo tiempo que estaba en la tierra. Él pudo ser un hombre con cuerpo, sentimientos, sueño, hambre, mientras estaba en la tierra, o como dicen, en el espacio-tiempo, y estar también a la vez en el cielo, sin cuerpo físico, como espíritu, sin limitaciones, ni posibilidades de morir, en la eternidad, porque para Dios no existe el tiempo, y cuando murió en la carne, Él mismo subió, como espíritu, a llenarlo todo de nuevo, como Dios. Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, trataré de esclarecer esto un poco más. Jesús, que es Dios, se despojó a sí mismo. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El contexto de este pasaje es el siguiente: Juan 16:27, pues el Padre mismo os ama, porque ustedes me han amado, y han creído que yo salí de Dios, salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Estas son las palabras clave: salí de Dios, salí del Padre, y voy al Padre. Se despojó a sí mismo y volvió a sí mismo. Es así como Jesús habla metafóricamente. No dice salí de al lado de Dios, dice salí de Dios. Esto es a lo que se le llama Hijo de Dios,
a Dios saliendo de sí mismo, haciéndose hombre, no a otra persona. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está claro, el que nació fue Dios mismo. Y de esto se trata la Biblia, de conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo, y de dar contexto a todo, con la Biblia misma. No te puedes quedar solo con un versículo y decir que son dos, porque ¿cómo iba a estar naciendo un segundo Dios? Esto sería ilógico. Si Jehová mismo dijo en el Antiguo Testamento que con él no hay más dioses, y que antes de él no fue formado ningún Dios, ni lo sería después. Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo a quien yo escogí, para que me conozcan y crean, y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 44:8. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? Y te lo dije, luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Deuteronomio 32:39. Vean ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Por eso, a sus santos profetas siempre se les presentó como uno. El profeta Ezequiel, en la visión de la gloria divina, vio uno solo, un solo trono, una sola voz, un solo Dios. Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono que había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y esto lo comparamos con las visiones de Apocalipsis, donde solo aparece un solo trono, uno solo sentado, una sola voz, que es Jesús mismo, que llama al discípulo Juan desde el trono. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La visión continúa con 24 tronos para los 24 ancianos, pero vemos un solo trono para Dios, ni dos ni tres. Sabiendo esto, podemos darle continuación a este tema. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Con un pensamiento humano, parece que hay otro Dios con Dios. Entonces serían dos dioses, pero nosotros ya vimos que no es posible. Dios es el sujeto, y el Verbo es su palabra, su pensamiento, su mente, su accionar, su espíritu, no otra persona. Por eso el Verbo de Dios, pues es Dios. Jesús, que es Dios, es el sujeto y es también el Verbo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo humano. Yo soy Javier, y mi palabra, mi pensamiento, mi mente, mi accionar, pues es Javier, no otra persona. Ahora, retomemos el capítulo, Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esta gloria de la que habla el versículo es Jehová mismo. Jesús era el mismo Jehová. Isaías 45. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y a esto se le llama Hijo de Dios, no a otro, sino a Dios mismo dejándose ver como hombre. La mente de Dios encarnada, o sea, el Espíritu de Dios encarnado. Por eso Jesús, en metáfora, decía que Dios moraba en él. Esto es literal. Los versículos
son claros. Jesús, que es Dios y que es Espíritu, es invisible, pero se hizo visible. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Jesús lo confirma al decirles que al que estaban conociendo y viendo era el Padre mismo. Juan 14:7. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Pero dejemos que el apóstol Juan lo rectifique, porque hoy parece que sigue habiendo muchos Felipe. Primera de Juan 2:13. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Este es el misterio que Dios se propuso en sí mismo, no en otro, sino el venir Él mismo. Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús era el Padre mismo dando su vida. Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, como Dios, tenía que cumplir en Él mismo todo lo que está escrito del Mesías prometido antes de morir, o revelar que era el mismo Padre, en condición de hombre. Por eso Jesús oraba como hijo, como siervo, dándonos ejemplo, porque si no venía Él, ¿quién iba a ser este Cristo, este Mesías prometido a través de los profetas, santo y obediente hasta la muerte? Para ningún humano esto era posible, sino para Dios mismo. Lucas 24:44. Estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Es Cristo mismo quien nos abre la mente para poder comprender las escrituras. Primera de Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Romanos 8:9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Estos versículos se conectan. Tenemos la mente de Cristo, o sea, el Espíritu de Cristo, en el cual también hablaban los profetas. Primera de Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está claro, así se le da contexto. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, Jehová mismo. Ahora,
en forma metafórica o espiritual. El Espíritu Santo, que es Jesús, sería también el poder de Dios, el brazo de Dios, la diestra de Dios, la mano de Dios. Simplemente el Espíritu Santo es la presencia de Dios, sencillo, porque muchos, al encontrarse con este lenguaje metafórico de Dios, piensan humanamente, pero si nos referimos a Dios, entonces tenemos que pensar de forma espiritual o metafórica. En conclusión, el único verdadero Dios es el que es uno solo, y este es Jesucristo. Un solo Dios, un solo Espíritu, que no necesita de más personas, sino que Él mismo lo hace todo, las tres funciones. Simplemente regresó a la función que cumplía en el Antiguo Testamento, cuando se les aparecía y desaparecía. Jueces 13:20. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra. El ángel no volvió a aparecerse a Manoa y su esposa. Entonces, Manoa finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa: seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. El ángel de Jehová, en ese pasaje en específico y en muchos otros, era Dios mismo, la imagen de Dios, Jesús mismo, porque la imagen de Dios es a semejanza de hombre. Nosotros somos hechos a su imagen. Por eso, resucitado hizo lo mismo. Juan 21:4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y en el versículo 12, Jesús les dijo: vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Ya no lo reconocían, porque aparecía y desaparecía. Jesús regresó a su antiguo rol, al de Dios, al de Espíritu Santo, al que tenía antes de venir. Juan 14:28. Han oído que yo les he dicho: voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. No dice esto porque hablara de otra persona mayor o con más poder, sino porque como hombre estaba limitado, ligado a un cuerpo humano, hasta glorificar su cuerpo. Por eso dijo que convenía que él partiera, porque ahora está en espíritu, como Dios, ilimitado, como todopoderoso. Dios es uno solo, y este es Jesús. Jesús es el Dios del Antiguo Testamento y es también el del Nuevo. Jesús es el mismo Jehová, no son dos ni tres, es Jesucristo mismo cumpliendo los tres ministerios. Hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es hablar del mismo Jesucristo. Y este Jesús es al que esperamos e invocamos. Este es Dios.